Volvemos para el estudio de los Nevi'im, los profetas, ahora en el capítulo 7. Vamos a leer. Pero los hijos de Israel cometieron una transgresión en cuanto al anatema, porque a Aham ben Carmi, ben Sabdi, ben Serach, de la tribu de Judá, tomó del anatema, por lo cual se encendió la ira de Adonai contra los Bene Israel. Joshua envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, al oriente de Betel, y les habló diciendo: suban y espíen el país. Subieron pues los hombres y espiaron Jai. Y volvieron a Joshua y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino que suban 2 o 3 mil hombres y tomen Jai. No fatigues allí todo el pueblo, porque ellos son pocos. Entonces subieron del pueblo hacia allá como 3 mil hombres, mas huyeron delante de los hombres de Jai, y los hombres de Jai mataron de ellos como 36 hombres. Los persiguieron desde delante del portón hasta Shebarim, y los hirieron en la cuesta, por lo cual se derritió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Entonces Joshua rasgó sus vestidos y cayó postrado en tierra sobre su rostro delante del arca de Adonai hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Joshua: Señor Adonai, ¿por qué has hecho que pase este pueblo el Jardén para entregarnos en manos de los Emorim para destruirnos? Ojalá nos hubiéramos decidido mantenernos de la otra parte del Jardén. Ruego, Señor, ¿qué podré decir después de que Israel ha vuelto la cerviz delante de sus enemigos? Lo oirán los Kenanim y todos los habitantes del país, y nos cercarán en derredor y eliminarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces tú, ¿qué harás por tu gran nombre? Entonces dijo Adonai a Joshua: levántate por ti, ¿por qué estás así postrado sobre tu rostro? Israel ha pecado y también has traspasado mi pacto que les prescribí. También han tomado del anatema, también han hurtado, también han disimulado. Y también lo han puesto entre sus enseres. Por lo mismo no podrán los Bene Israel hacer frente a sus enemigos, sino que darán vuelta a la cerviz delante de sus enemigos, porque han venido a ser ellos mismos anatema. Yo no volveré a estar más con ustedes a menos que aparten del anatema de en medio de ustedes. Levántate, prepara el pueblo y dile: prepárense para mañana, porque así ha dicho Adonai, Eloah de Israel: anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que aparten del anatema de en medio de ustedes. Acérquense pues por la mañana por las tribus de ustedes, y será que la tribu que tomare Adonai se acercará por familia, y la familia que tomare Adonai se acercará por casa, y la casa que tomare Adonai se acercará por varones. Y será que aquel que fuere tomado por el anatema será quemado a fuego, él con todo lo suyo, por cuanto ha violado el pacto de Adonai y porque ha cometido vileza en Israel. Madrugó Joshua por la mañana e hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. E hizo acercar las familias de Judá, y fue tomada la familia de Sarjí. E hizo acercar la familia de los Sarjí por varones, y fue tomado Sabdi. Luego hizo acercar la casa de este por varones, y fue tomado Aham ben Carmi, ben Sabdi, ben Serach, de la tribu de Judá. Entonces dijo Joshua a Aham: hijo mío, lo ruego, da gloria a Adonai, Eloah de Israel. Y haz confesión a él y dime: lo ruego, ¿qué has hecho? No lo encubras de mí. Aham respondió a Joshua, diciendo: en verdad yo he pecado contra Adonai, Eloah de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico hermoso, y 200 siclos de plata, y una barra de oro del peso de 50 siclos. Los codicié, los tomé, y aquí que estaban escondidos en la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo del manto. Entonces Joshua envió mensajeros que fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido dentro de la tienda, y el dinero debajo de él. Y los tomaron de en medio de la tienda, y los trajeron a Joshua y a todos los Bene Israel, y los pusieron delante de Adonai. Entonces Joshua y todo Israel con él tomó a Aham ben Serach, la plata, el manto, la barra de oro, juntamente con sus hijos e hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo lo que era suyo, y los hicieron subir al valle de Ajor. Y dijo Joshua: cuán grande es la desgracia que tú nos has ocasionado. Destrúyete pues Adonai en este día. Y todo Israel lo mató a pedradas, y a ellos quemaron a fuego, y lapidaron a ellos con piedras, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que subsiste hasta hoy. Así se tornó Adonai del ardor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Ajor hasta el día de hoy. Bien. Esta historia va a hablar de la continuidad a la guerra que se había dado en Jericó.
ahora había que ir a Jai. Ahora había que ir a Jai. Ahí. ¿Qué es lo que había sucedido? En la batalla de Jericó, todo el pueblo de Israel había asistido a la batalla. Pero ahora, a causa de lo que se había visto a través de los espías que habían ido a espiar la tierra de Jai, descubrieron que no era muy poderosa como Jericó. Entonces nada más era necesario enviar 2,000 o 3,000 hombres. ¿Cuál se hizo así? Se llevaron 2,000 o 3,000 personas. Ahora, durante la batalla de Jericó, sin darse cuenta, un hombre llamado Ahán había tomado, Ahán había tomado del botín de este que Akadosh Baruj Hu había solicitado para él, ¿recuerdas? Y que todo era para Akadosh Baruj Hu, y lo que no podía ser purificado en fuego se tirara. Y todo lo demás era entregado para cada Hashem. Pero Ahán tomó para él, dice, lo codició, finalmente va a confesarlo. Lo codició. Consecuencia de esto, cuando van a la batalla estos 2,000 o 3,000 personas del pueblo de Israel, van a terminar muriendo 36 hombres. Porque pierden la batalla. ¿Sí? Habían vencido a un ejército poderoso en Jericó y ahora habían perdido con un ejército pequeño. ¿Pero por qué? Porque a causa de este hombre se había alejado la presencia divina. Por lo tanto, en las batallas ya se peleaba sin Hashem. Así que de esta forma, pues es fácil perder la batalla. Finalmente, a través de Tefilá, porque Yoshua había aprendido de su maestro Moshe Rabenu a precisamente derramar su corazón delante de Hashem cuando estuviera el pueblo de Israel en alguna falta o falla, en alguna desgracia. Al pueblo de Israel le había acontecido una desgracia, 36 hombres habían muerto. Entonces había que hacer tefilá. Entonces Yoshua hace tefilá, él y los ancianos de Israel hacen tefilá. Akadosh Baruj Hu le responde, pero en la respuesta que Akadosh Baruj Hu le da, le hace saber que alguien ha cometido una transgresión. A través de un sistema que Akadosh Baruj Hu va a hacer, va a encontrar Yoshua que Ahán es el culpable. Se encuentra que Ahán es el culpable, se manda a traer a Ahán. Ahán finalmente es impulsado por medio de Joshua y de los ancianos a confesar su pecado. A confesar su pecado. Confiesa su pecado. Ahora, esta confesión de pecado que se ha hecho, va a hacer que él definitivamente quede efectivamente como el culpable. Finalmente va a quedar como culpable Ahán. Él es culpable porque, uno, tomó del botín que estaba prohibido, lo que provocó que la presencia de Akadosh Baruj Hu se fuera del pueblo de Israel, lo que provocó la muerte de 36 hombres. Su confesión de pecado no resuelve todavía nada, solo es una situación para él. Él ya se encuentra como culpable, él ha hecho una porción de esta situación en cuanto a querer resarcir el daño, o sea, quitar, disolver lo que él provocó, ¿sí? Pero tiene que venir un castigo. ¿Cuál es el castigo? El castigo que viene
es para que Ahán muera. ¿Cómo muere Ahán? Ahán muere primero apedreado, después quemado y después lo vuelven a apedrear y levantan una sepultura, un montículo de piedras sobre los cuerpos de él, sus animales, su familia y todos. ¿Por qué? Porque si él ya había, uno, confesado su pecado, dos, ¿por qué la pena de muerte? Toda esta situación se dio en el pueblo y la culpabilidad había recaído sobre Ahán. Había muerto 36 hombres. 36 familias estaban de luto, estaban de duelo. La presencia divina había huido del pueblo a causa de este hombre. Todo un desastre al pueblo de Israel por causa de un solo hombre. Porque así es como funcionan las cosas. La comunidad por encima del individuo. La comunidad por encima de la persona. Tiene mayor peso y mayor fuerza la comunidad que una sola persona, que un solo individuo. ¿Entiendes? Nosotros formamos parte de un sistema, Kol Kahal Israel. Nosotros somos un individuo y este individuo aporta, favorece y engrandece al pueblo de Israel. Para eso estamos. Pero cuando tal persona no ejecuta esta función que estamos esperando se lleve a cabo dentro del pueblo de Israel, ese individuo no es digno de pertenecer al pueblo, no es digno de estar y permanecer en medio de la comunidad. Una persona de este tipo no puede estar en medio de otros pueblos porque defraudó la situación comunitaria. Nosotros somos personas que estamos inmersos en una comunidad y ponemos al servicio de la comunidad toda nuestra persona, todo lo que nosotros somos, lo ponemos al servicio de nuestra comunidad. De ahí que es muy importante lo que decíamos en clases anteriores acerca de la Mishnah. Hazte de un maestro, hazte de compañeros de estudio, una comunidad, y juzga a todo hombre para bien, con respecto de estar en la comunidad. ¿Entiendes? Tenemos funciones individuales, valemos como personas, como individuos, pero siempre y cuando pongamos este valor al servicio de la comunidad. Pues este es una enseñanza que tiene el libro de Joshua, capítulo 7, para cada uno de nosotros. Nos vemos para la próxima. Shalom.